necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber. Oh Dios, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. De tu manantial. Dame de beber. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar una vez más en su casa. Vamos a hacer una oración para empezar, hermanos. Creo que vamos a encomendar sobre todo este servicio, que Dios sea tomando el control de nuestras vidas. Padre amado, Dios de la gloria, damos gracias por el privilegio, la bendita oportunidad que tú nos has dado esta noche, Dios amado, de estar una vez más en tu casa con el objetivo, Dios bendito, de adorar tu santo y bendito nombre, con Dios amado, esa disposición en nuestros corazones de que tú puedas hablarnos esta noche y puedas darnos unas palabras que puedan fortalecer nuestra alma, Dios amado, que puedan ayudarnos a crecer espiritualmente, Dios bendito, que podamos recibir un estímulo, Dios, para que ese gene de vida pueda, Dios bendito, alcanzar esa medida requerida por ti, Dios amado. Queremos que tú seas, Dios, el que habite esta casa esta noche, que tú seas, Dios bendito, el que esté, Dios, presente en nuestro medio, obrando con milagros, obrando con maravillas, partiéndonos ese pan de vida, Dios bendito, que tú has prometido para nosotros. Y que tengamos la bondad, que tengamos, Dios bendito, la disposición de poder comernos con alegría lo que tú nos quieras dar, con gozo, con regocijo, Dios, sabiendo que hay un sacrificio que fue hecho, Dios amado, para que hoy podamos sentarnos a la mesa del gran Rey y compartir con los santos, Dios amado, en esta congregación de los primogénitos. Padre bendito, damos gracias por tu cuidado, damos gracias por tu protección, damos gracias por la fortaleza que tú das al débil, que tú das al caído, que tú das a aquel que Dios está consciente que solamente necesitamos de ti, Padre bendito. Ayúdanos grandemente mientras leemos tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han acercado esta noche, Dios, para escuchar de tu palabra, que ellos no puedan irse vacíos, Dios amado, que sepan que hubo una lucha para venir a este lugar, pero hay una lucha más grande para llevar, Dios, esa carga de tu palabra en sus corazones. Ayúdanos grandemente, toma el control de principio a fin. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Vamos, hermanos, a entrar esta noche. Dios bendiga a los que se han hecho presentes. Creo que nuestra mayor necesidad es cada día obedecer su palabra, y estar en la casa de Dios es algo que Él demanda de nosotros. Es algo que David dijo: una cosa he demandado también yo a Él, y yo esta cosa voy a buscar. Yo voy a buscar eso. Yo no importa que esté cansado, no importa que las fuerzas parezcan flaquear, pero yo voy a estar allí en la casa de Jehová, porque allí es donde tengo refugio. Allí es donde, hermanos, Él estaba hablando allá de algo temporal, que de ahora que tenemos la plenitud de su palabra a nuestra disposición. Amén. Vamos a leer, hermanos, si recuerdan la misma escritura que tomamos, el
el domingo por la mañana vamos a leer en Génesis 15. Vamos a leer, tomemos solamente la parte 11, Génesis 15, 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Pueden tomar asiento. Con la ayuda de Dios, quiero siempre abordar un poco más sobre lo que hablamos el domingo. Quería continuar, pero con la parte que sigue, pero pues con la ayuda de Dios no pienso extenderme mucho, ¿verdad? Creo que miércoles es un esfuerzo que hacen para venir y no es que sea limitado el tiempo de estar acá, pero unos hermanos viajan largo y estamos pues no queriendo hacer incómodo en esa situación. Pero quiero hablar algunas cosas. Sabemos que el Salmo dice: has aumentado, Dios, tus maravillas, y si yo anunciar y hablaré de ellas no puedo terminar. Amén. Y la palabra de Dios es algo infinito, algo que cuando entramos en esa sintonía de la palabra, creo que podemos entrar a eternidad y poder ver que esto es algo, hermanos, que fluye permanente de la presencia de Dios. Entonces, quiero hablar siempre, quizás como una segunda parte de lo que iniciamos el domingo, sobre cuidar y vigilar el sacrificio. Amén. Sobre vigilar y guardar lo que Dios nos ha dado. Amén. El verdadero sacrificio, la verdadera Pascua, como la Biblia lo describe. Creo que quiero hacer énfasis de que, como yo les decía el domingo, la Biblia habla de que si Jehová no habita, en vano trabajan los edificadores, y es la primordial, la prioridad es Dios. Amén, que habite la casa, pero no quiere decir que los edificadores no van a trabajar. Mientras esté en nosotros la fuerza de hacerlo, mientras esté en nosotros la disposición de servirle, hermanos, creo que vale la pena todo lo que podamos hacer por el servicio de Dios, por cuidar el sacrificio. Amén. Y dice también que si Dios no vela, en vano vela la guardia, pero eso no implica que la guardia no va a velar en el momento. Amén, que esté en la fuerza, porque es lo que hemos visto en Abraham, que mientras él tenía esas fuerzas, mientras él tenía ese vigor, él estuvo en aquello de cuidar el sacrificio para evitar que estas aves inmundas, para evitar que estas aves carroñeras vinieran sobre ese cuerpo. Creo que está de más mencionar, pero siempre es bueno traerlo a memoria, lo que el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esto es algo que como hijos de Dios nosotros debemos entender, de qué cosas son las que Dios nos permite hacer y qué cosas no. Amén. Porque la pregunta es si en lo que hacemos glorificamos a Dios, si en lo que hacemos honramos a Dios. Amén. En todo lo que nosotros emprendamos y hagamos, nuestra pregunta principal debe ser si estoy agradando a Dios, si estoy glorificando a Dios en lo que Él requiere para mí. Saben que el 100% de nuestros fracasos, el 100% de nuestros errores es por no guiarnos bajo la voluntad perfecta de Dios. Esa es la causa por la cual nosotros fallamos, es la causa por la cual fracasamos, por no buscar la voluntad perfecta de Dios.
Caemos en un conformismo de tener un Dios de gracia, un Dios de misericordia y que si no me toma con la mano derecha, me toma con la izquierda. Amén. Pero ¿a costa de qué vienen estos sacrificios? Amén. Yo, como dijo el mensajero, Dios, nunca permitas que yo camine fuera de tu voluntad perfecta, porque es el anhelo de todo hijo de Dios. Y muchas veces esta voluntad va encaminada al sufrimiento desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural. Pero, hermanos, ¿qué prefiere usted, sufrir la eternidad o sufrir un momento nada más? Bueno, sabemos que realmente el infierno no es que sea eterno, amén, pero sí va a durar muchos años, amén, porque si el infierno fuera eterno, habrían dos clases de vida eterna, amén, pero sabemos que solamente la eternidad es en Dios. Pero la Biblia habla de que las aflicciones, las angustias, todo esto que pasamos es algo temporal, que no se compara con aquella gloria que en aquel tiempo era venidera, pero que ahora está acá. Amén, pero no hemos aprendido a ver cuál es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es usted, la gloria de Dios soy yo, somos eso que glorificamos a Él. Amén, por eso que cuando Él estaba allá, aquella voz que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén, ahora ya no allá en un cuerpo colgado en la cruz, sino en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el cuerpo de su esposa elegida. Amén, entonces hay algo que nosotros debemos entender, de que mientras esté en la disposición, mientras esté en nosotros aquello de cuidar y de velar el sacrificio, que lo hagamos, para que cuando ya no podamos, entonces Él tome el lugar. Entonces venga Él y tome el control, amén. Cuando usted ya sienta que sus fuerzas se agotaron, entonces allí viene Él a tomar nuestro lugar. Amén, porque como les hablaba yo el domingo, mucho se habla de que Él llevó nuestras cargas, de que Él llevó nuestros pecados, pero tenemos el caso de aquel hombre, Simón de Cirene, que ayudó a cargar esa cruz. Amén, entonces nosotros debemos en alguna forma cargar el vituperio, el reproche por la palabra. Amén, van a haber situaciones difíciles, como Él lo advirtió. Jesús siempre nos advirtió que cuando Él le dice a sus discípulos, aquí os envío como ovejas en medio de lobos, Él les advierte del peligro constante al que ellos iban a enfrentar. Y Él dice, en el mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener dificultades con las que lidiar, van a tener enfermedades, van a luchar con depresiones, van a luchar contra ansiedades, pero no teman, porque esas cosas son del mundo, y yo he vencido al mundo, y el mundo es algo temporal, es algo que yo lo creé, y así como lo creé, yo lo voy a eliminar, y voy a crearles cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales ustedes puedan reposar. Y la bendita gracia de Dios es tal, hermanos, que nos hace tener esa esperanza de que no vamos a esperar allá, sino que acá podemos tener esa paz, ese refugio en medio de la tormenta. Amén. Es algo que nosotros debemos entender, de cuidar lo más que podamos esa palabra, ese cuerpo, ese sacrificio. ¿Qué dijo el profeta? Si yo tuviera una gota de la sangre de Cristo en mis manos, yo procuraría que esas gotas no se cayeran de mis manos, dijo. Pero cuando me doy cuenta que usted es el precio de eso que Él compró allá, ¿cuánto más debo tener cuidado de usted? Amén, cuidarlo en todo aspecto. Muchas veces creemos que cuidar solamente es estar aquí sentado en la iglesia, pero ¿qué de afuera? ¿Qué de cuando salimos? ¿Qué del testimonio que damos? Amén. ¿Qué dice Pablo? Lo dice, déjeme buscar las escrituras. Traigo algunas escrituras anotadas. En Corintios, no erréis, dice.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está dirigiéndose ¿a quién? A una iglesia. A la iglesia de los Corintios, una iglesia inmadura, una iglesia problemática. Amén. Y a veces, hermanos, esto es algo que nos debe hacer reconocer en primer lugar de lo que es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una intimidad. Conocer a Dios es no depender de qué predicador va a estar acá predicando. Porque usted no viene a buscar un predicador, usted viene a buscar una comunión constante con Dios. Amén. Conocer a Dios es no estar dependiendo de una alabanza. Conocer a Dios es conocer que Él está viviendo en usted y que le ha provisto un lugar en el cual usted le pueda adorar libremente, en el cual usted pueda presentar sus peticiones libremente. Amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es por eso que el Hijo de Dios, su mayor propósito debe ser hablar de Dios, hablar de la palabra. Amén. Si usted habla de la palabra, usted, hermanos, eso se le va a ir generando un hábito en usted, porque somos personas de hábitos. La religión le enseñó a las hermanitas a vestir largo, pero la palabra le enseña a no ser chismosa. La religión le enseñó al hombre a vestirse con corbata, pero la palabra le enseña a vivir piadosamente, a guardar su testimonio. Amén. Y muchas veces no nos gusta pagar ese precio de evitar estas malas conversaciones que vienen de quién, de malas compañías, de malas amistades, de familiares incrédulos. Amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Yo creo, hermanos, que debemos nosotros en primer lugar saber lo que es tener esa intimidad con Dios en nuestro corazón. Saber cuál es el motivo por el cual usted viene a la casa de Dios. A lo mejor usted estuvo cansado, usted estuvo trabajando, amén, y el cuerpo no quería venir, pero había un anhelo en usted, había un deseo de venir y escuchar de la palabra de Dios. Ustedes saben que, ¿por qué es necesario reunirnos? ¿Por qué es necesario congregarnos? Cuando Israel iba en su jornada allá en el desierto, cuando ellos habían salido de Egipto, ¿qué si Dios no les hubiera puesto una roca ahí en la cual ellos pudieran tomar agua? ¿Qué si Dios no les hubiera provisto un pan que venía del cielo? ¿Qué si Dios no les hubiera provisto todo lo que ellos necesitaban, hermanos? Y es lo que Dios nos da cuando nosotros venimos y como congregación nos unimos bajo un sentir, bajo un propósito de adorar su santo y bendito nombre. Amén. Es un oasis que Él nos da en medio de la jornada. El mundo no le ofrece nada bueno. El mundo no le entrega nada que le pueda consolar su alma verdaderamente. Amén. La amistad del mundo es una amistad falsa. El amor del mundo es un amor, hermanos, falso. Es una ilusión, es un espejismo. Lo real y genuino solamente está en la palabra. El verdadero compañerismo solamente está en la palabra de Dios. Amén. Tan importante es que vayamos aprendiendo a adorar, tan importante es que vayamos aprendiendo a perseverar, tan importante es que vayamos aprendiendo a amarnos unos a otros, porque es de lo que estamos hablando, de cuidar el sacrificio, de vigilar el sacrificio, amén, de evitar que vengan demonios a quererse apoderar de esos cuerpos muertos que quizás no han sido vivificados todavía.
Amén, pero confiando en Dios que por medio de su oración, por medio de la palabra, esos cuerpos muertos puedan ser cuidados de que esos demonios carroñeros vengan a caer en el sacrificio. Amén. Tenemos un Abraham, hermanos, con la disposición de cuidar todo lo que Dios le había demandado. Dios le ha demandado a usted cómo vivir piadosamente por medio de este libro llamado Biblia. Pero podemos escuchar 10,000 predicaciones, si fuera posible, por día. Podemos leerla las 24 horas, pero si no tenemos ese amor por en verdad poner en práctica lo que la palabra dice, no nos va a servir de nada. Amén. Abraham viene con aquella actitud de todo hijo de Dios. Amén, de servirle, de hacer su parte. Por eso es que Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No estamos hablando únicamente de que Dios nos tiene que buscar, amén, sino nosotros buscarle a Él. Tener, hermanos, esos momentos que se fueron hace años, de buscarle a Él en la oración, de buscarle a Él en la lectura de su palabra. Amén, de aprovechar los cultos que Él nos permite, hermanos, reunirnos libremente. Habrá un momento en el cual esto va a ser algo ya, un recuerdo nada más. Como van las situaciones, todas estas iglesias van a tener que ser cerradas. Amén, porque en el Hijo de Dios no está aquello de tener respaldo de ningún gobierno. Porque el Hijo de Dios que tenga respaldo de un gobierno está siendo respaldado por el mismísimo Satanás. Amén. Como hijo de Dios, nuestra labor es cuidar ese sacrificio. Amén. Algo que no quiero ser redundante, pero quiero tocar algunos aspectos para que vayamos viendo, hermanos, cómo Dios se va encapsulando cada vez más hasta poder llegar al sacrificio, al precio de lo que Él compró. Veamos que Dios siempre ha procurado guardar ese sacrificio. Hallamos en Génesis 3:24 cuando pues Dios llama a estos Adán y Eva, y ellos estaban escondidos, ustedes saben, por su desobediencia a la palabra. El hombre que ha desobedecido la palabra, el hombre que ha pecado contra Dios, parte de su actuar es alejarse más de Dios. Amén, porque muchas veces nos sentimos demasiados indignos, demasiados insuficientes para poder entender que el amor de Dios sobrepasa eso. Cuando la Biblia pues habla de que si pecamos, tenemos abogado para con Dios. Amén. Y esta pareja se aleja. Y bueno, ustedes saben, viene la maldición y todo, los castigos, porque déjenme decirles que Dios corrige a sus hijos. Amén. Y el día que el hijo desobedece, eso trae consecuencias. Pero Él los expulsa. Y dice Génesis 3:24 que Dios echó al hombre. Amén. Echó al hombre del lugar donde Él lo había puesto, y Él guardó el camino del árbol de la vida. Amén. Porque Dios quería, hermanos, que allí hubiera, ya no era con la misma vida que ellos podían tomar esto. Dios los saca para proteger el árbol de la vida. Yo espero me estén siguiendo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Si santidad, ya no podían ellos ver a Dios. Ellos estaban cubiertos, estaban desnudos, pero no sabían por qué. Porque había una cobertura de la palabra que sabía que no podían verse desnudos. Hermanos, usted puede arroparse todo lo que quiera, puede ponerse la falda más larga que quiera, hermana, pero no es únicamente eso. Amén. Si usted no tiene ese velo del Espíritu Santo, eso de nada le sirve. Amén. ¿Me están entendiendo?
Sin santidad ellos ya no podían presentarse ante Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie puede verlo a Él. Amén. Pero Él venía, hermanos, nuevamente a retomar por medio de la redención y proveer nuevamente aquello que se había perdido allá. Es por eso que Isaías 35:8 habla y dice que habrá allí calzada, pero tras esa calzada en medio habrá un camino que será llamado camino de santidad, y que no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, hermanos, el que anduviera en esta palabra, el que permanezca en su palabra, por torpe que sea, no se extravíe. Esa es la gracia de Dios. Porque ya no se trata de habilidades. Amén. No se trata de yo. Se trata de Él solamente. Se trata del Dios, hermanos, que no cambia. Se trata del Dios que permanece por siempre y para siempre. Vemos también en Génesis 8:20 de cómo este hombre que venía había pasado, hermanos, por una angustia, que si nos ponemos y nos trasladamos en ese lugar donde vamos en una barca, en una arca, amén, meciéndose sobre esas aguas inmensas, y únicamente, hermanos, teniendo la fe en que Dios tenía el control de eso. Pero luego ellos bajan, la tierra se seca, las aguas bajan, y ellos salen. Y este hombre, en agradecimiento, él toma y erige un altar a Dios. Él edifica un altar a Dios. Y dice la Biblia que él tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Vamos viendo cómo el sacrificio limpio se va manifestando, cómo el sacrificio puro se va manifestando. Amén. Y este hombre ofrece un holocausto, y a Dios le pareció como un perfume grato. Amén. Nuestras gratitudes a Dios le agradan. Amén. Cuando, hermanos, ¿qué favor no nos ha hecho Dios? Hay mil, millones, billones de razones por las cuales debemos ser la gente más alegre, la gente más agradecida. Amén. Sabiendo que tenemos el Dios que nos complace en todo lo que requerimos de acuerdo a su voluntad perfecta. Amén. Y pudiéramos tomar muchos aspectos sobre cuidar el altar, sobre el sacrificio limpio, sobre cómo Dios empezó a obrar con el hombre para manifestar el plan de redención por medio de estos tipos, por medio de estas sombras. Sabemos que en Levíticos, donde Él establece cómo iban a ser todas estas ordenanzas y todas estas leyes, y cómo iban a traer animales para presentar el sacrificio, pero por más animales que presentaran, el deseo de pecar no se iba de ellos. Eso se formó en una tradición, eso se formó nada más en una religión. Amén. A tal grado de que luego tenemos a los fariseos y tenemos a los saduceos, que en una forma habían sido perfeccionados por medio de la ley. Amén. Es por eso que cuando se presenta este joven rico ante Jesús, y él le dice, ¿qué me falta para ser perfecto? Entonces Jesús le cita los mandamientos. Y él le dije, estamos bien, todo esto yo lo he cumplido, ¿qué más me falta? Ese es el espíritu fariseo. Porque no estaba preguntando qué más me falta en verdad para ser perfecto, sino que él estaba tratando de jactarse de que ya no le faltaba nada. De aquí podemos sacar muchos ángulos, pero esta noche tomemos ese aspecto, ese espíritu fariseo. ¿Qué más me falta? No tengo necesidad de nada. Como dice allá en la edad de la Odisea, yo soy rica y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada.
Pero ¿qué dice el Espíritu? Eres una miserable, una pobre, una ciega, una desnuda. Yo te aconsejo. Amén. Y muchas veces la palabra viene de una forma, viene de otra, aconsejarnos, pero no tomamos ese consejo. No queremos tomar eso preciado, ese oro fino, por querer seguir oro de tontos. No queremos tener ese colirio para que dejemos de ver cosas terrenales y nos fijemos en las cosas celestiales. Amén. Y Pablo advierte a los corintios siempre, amén, de esta situación. Porque estos corintios, si es que eran, hermanos, eran como esta ciudad allá en Creta, estos cretenses. Hermanos, Pablo los describe en una manera, porque vean, hermanos, yo quiero que entiendan algo. Muchas veces las iglesias no prosperan espiritualmente, no avanzan en la palabra, porque desde la cabeza eso está mal. Sabemos que en una forma tipificada la cabeza de una iglesia es el pastor. Amén. Porque ponen gente puesta por hombres, gente puesta por influencias, gente puesta por conveniencia. Amén. Pero no dejan que Dios obre, se adelantan a los propósitos. Amén. Y Pablo no iba a dejar a cualquiera cuando él dejaba una obra, él buscaba a quien dejar. Y él está hablando en esta carta dirigida a Tito, y él le dice: por esta causa te dejé en Creta. O sea, porque Pablo conocía el comportamiento de esos cretenses. Amén. Y él le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora, marido de una sola mujer, muchos creen: no, pero es que yo solo estoy con esta vieja. No es que esté con dos mujeres y un camino, que muchos pastores están así. Amén. No, pero ¿qué de su pasado? ¿Qué de los hijos que dejaron por allá? Eso no queda sin efecto. Ahí es donde muchos han confundido el bautismo también. Que piensan que es un borrón y cuenta nueva y Ave María, que ya no fuimos. Amén. Pero aquí está diciendo: yo te dejé por esta causa, para que empieces a corregir todo esto, para que empieces a poner gente que esté capacitada para el cargo, que sea apta para enseñar. Alguien que no esté apto para enseñar no puede estar en un lugar. Ahora, no es que este sea el único requisito, de eso hay mucho, pero dice que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Porque un ministro es lo que es, un pastor es lo que es un administrador. Yo prediqué un buen mensaje, hermano, hermano, no es suyo. Usted solo es un administrador. Amén. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, que tenga dominio propio. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. No tal como yo me la pienso, no tal como yo la imagino. Hace unos meses me invitaron a escuchar a un predicador, un pastor, que estaba hablando prácticamente que Nicodemo no tenía salvación, cuando el profeta dice todo lo contrario. Amén. ¿Pero qué es eso? No es alguien que retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Amén. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Dice, mayormente los de la circuncisión, o sea, los mutiladores del cuerpo. Esta gente, hermano, que busca siempre andar minando, que busca andar haciendo división, porque ya no estamos hablando ya de la circuncisión en el prepucio. Hermanos, eso ya quedó abolido. Estamos hablando de los que mutilan, como hablábamos el domingo, de los que mutilan el cuerpo del Señor. Así que Pablo le dijo, después de mi partida yo ya no voy a estar, pero se van a levantar estos lobos rapaces. Amén. Que van a salir de ustedes mismos. Amén. Es algo tan importante porque, hermanos, de aquí radica todo lo bueno o lo malo de una congregación. Hay congregaciones que son muy buenas congregaciones. Son muy buenos hermanos, muy buenas hermanas. Pero si la cabeza no está llevando esto a perfección, hermanos. Pero es que el Pablo habla, estos son amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que siempre tienen a las mujercillas aprendiendo y nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Todo el tiempo que son novias, que son novias. Como decía el hermano, y es algo muy cierto. Hoy los ministros de lo que hablan es de una novia preñada. Eso es lo que hablan, la novia preñada. Bueno, es algo muy absurdo. Sabemos que, hermanos, es solamente el esposo y la esposa la que trae al hijo palabra. Amén. Aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto describiendo a estos cretenses. Y Pablo cita lo que uno de sus personajes, que ellos los tenían como profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. O sea, lo que este profeta dijo de ellos es muy cierto. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos a la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Y aquí dice algo, hermanos, que va encaminado a lo que hablamos sobre el espíritu fariseo, de lo que quiero tocar un poquito ahora. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Solo viendo los errores andan. Nada les es puro. Amén. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Profesan conocer a Dios? ¿Va usted a una iglesia? Claro que voy. ¿Es cristiano? Claro que lo soy. ¿Está bautizado 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces? Amén. Profesan conocer a Dios, profesan pertenecer a una iglesia, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, siendo, dice, abominables y rebeldes. Ahora, esto está hablando de personas quizás, no sé, ¿verdad? Por no centralizar mucho, o prefiero generalizar, pero hay personas, hermanos, que ni siquiera aprender a ser miembros de iglesia han logrado. Amén. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Una simple obediencia como la perseverancia en la casa de Dios no lo pueden hacer. Yo por eso les decía el domingo, hay unos que no me tienen que avisar que no van a venir, sino cuándo van a venir. Eso es lo que deberían hacer muchos. Mire, pastor, voy a ir tal día, dentro de 3 meses voy a ir. Y así uno los espera para darles la bienvenida nuevamente, rebautizarlos si fuera necesario. Amén. Todo esto describe a los cretenses y todo esto describe estos espíritus contumaces. Pero como le digo, el problema fue
por la dirigencia. El problema se deriva por malos siervos, por malos obreros, por hombres puestos por hombres puestos por conveniencia. Amén. Puestos, hermanos, no es que pongamos a este, o me pongo yo. Es porque están los dos casos. Amén. Hombres puestos por hombre y hombres puestos por ellos mismos. Amén. Y estos espíritus religiosos son los que carcomen. Veíamos como en Corintios Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Amén, hermanos. Y hablábamos de lo que es el purgatorio para nosotros. Amén, porque dijo el profeta: yo creo en el purgatorio. Y ese purgatorio es aquí en la tierra, es purgarme a mí mismo, es examinarme y ver si estoy en la fe. Ese es el purgatorio. Amén. No voy a necesitar que estén rezando ustedes, no, yo mismo. Amén. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Y él dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Masa para qué, hermanos? Para un pan. ¿Un pan de qué? Un pan de vida. Por eso que Pablo dice: despojaos pues del viejo hombre y vestidos del nuevo, creado según Dios, según la palabra. Amén. Una nueva creación, una nueva criatura. Amén. Un pan de vida, un pan de vida presente. Porque ¿qué pasó? No, nuestros padres comieron del maná, del pan. No, ese no era el pan de ángeles. Yo soy el verdadero pan de vida. Amén. Un mensaje presente. Ahora, en Marcos 8:14 y en Mateo 16:5 encontramos cuando estos discípulos se les olvidó llevar pan y iban allí, que se nos olvidó llevar el pan, y Jesús le dijo: acuérdense que cuando aquellos estaban allá multiplicamos. Acuérdense, allá no solamente una, sino 2 veces lo hemos hecho. Amén. Y él les dice algo, hermanos, en lo cual les advierte y les dice: guardaos pues de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de Herodes, guardaos de la levadura de los saduceos. Amén. Y Jesús les aclara que estaba refiriéndose, y ellos entendieron que Jesús estaba refiriéndose a la doctrina. Amén. A la doctrina farisea, a la doctrina religiosa. Estos espíritus que abarcan a las iglesias. Amén. Samuel, en el 1 Samuel 30 encontramos que, creo que lo guardé por acá. Samuel 30, encontramos cuando, ustedes saben, cuando David venía y habían desolado allá, habían llevado a las mujeres, habían invadido y habían quemado ahí el lugar, pero no habían matado a nadie. Entonces la gente, los guerreros, como encontramos más antes, eran gente mala, eran gente perversa. Amén. Que ellos se habían agregado a David. Lo encontramos en 22:2, que se juntaron, dice que todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y los que se hallaban en amargura de espíritu, y lo hicieron líder, lo hicieron jefe. Pero acá se le querían voltear. Y hablamos cómo David se angustió mucho porque hablaban de apedrearlo, pero él se fortaleció en Dios. Entonces, el punto es este: que David tenía que ir y recuperar lo que se habían llevado de estos
amalecitas, que eran espíritus merodeadores. Amén, eran espíritus que andaban nada más a las orillas. Y él consulta a Dios y Dios le dice que vayan. Pero dice que en lo que iban algunos no pudieron continuar y se quedaron ahí en el torrente de Besor. Y bueno, continuaron los demás y encontraron a un hombre egipcio que estaba moribundo y le dieron pan y le dieron agua y hasta que él se fortaleció. Entonces le preguntaron de dónde eres y él le dijo, no, pues yo era siervo de uno de Amalek y me dejaron acá. Y él le dijo, llévame, si me perdonas la vida yo te llevo. Y dice que la escritura que estos amalecitas estaban desparramados sobre todo el campamento y estaban comiendo y estaban bebiendo y estaban haciendo fiesta porque había sido doble el botín, porque habían tomado de los filisteos y habían tomado de los de Judá. Ahora, ustedes pueden entender lo que son estos espíritus. Espíritus fluctuantes. Espíritus que así como se gozan en un culto, así se gozan ahí en una fiesta. Espíritus que así como toman la Santa Cena, así toman las patas de elefante de Petrov. Espíritus amalecitas, traicioneros, merodeadores. Amén. Son espíritus fariseos. Espíritus religiosos, porque estos espíritus es que nadie los podía acusar, pero vino Jesús y les encontró pecado. Amén. Y bueno, el punto es que David los libra y regresan y recuperaron absolutamente todo. Amén. Todas las cosas que les habían tomado, todo recuperó David. Entonces vuelve David a los hombres que se habían cansado, hermanos, y se habían quedado ahí. Ellos habían quedado cuidando el bagaje, cuidando la provisión, cuidando los dones, cuidando, hermanos, esa reserva. Ya venían estos hermanos que habían peleado más. Entonces, pero David sale a recibir, sale a encontrarse con estos hombres y ellos salen a recibir a David. Y David los saluda con paz, pero vienen estos hombres y la Biblia los describe que eran malos, que eran perversos, que habían ido con David. Entonces le dijeron a estos que no habían podido avanzar, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado. Solamente les daban las mujeres y los niños, no les daban parte de las ganancias. Pero David les dice, hermanos míos, no hagan eso. No hagan eso. De lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado? Y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Ha sido la gracia de Dios. Amén. Ha sido la misericordia de Dios. No ha sido nuestra habilidad, no ha sido nuestro esfuerzo. Amén. ¿Y quién les va a hacer caso en esto? ¿Quién los va a escuchar? Le dijo. Por eso es que luego vemos más adelante Jesús cuando habla de aquellos dos, el fariseo y el publicano. ¿Y qué pasó? El fariseo sacando pecho. Ya estaba el publicano, que ni digno de ver para arriba soy. Amén. ¿A quién le agradó más a Dios? ¿La oración de quién más tuvo más peso? La de aquel publicano. Dice, ¿quién es que escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Y pudiéramos sacar acá la referencia que se habla de los obreros de la hora undécima. Hermanos, es la gracia de Dios. Él lo puso al final de todo, para obtener la palabra completa, para obtener, hermanos, esa reserva.
Y tiene la misma parte de todos estos hombres allá que en toda la antigüedad murieron y fueron sacrificados. Amén, en los coliseos romanos. Pero muchas veces estos espíritus abarcan las iglesias. Estos espíritus merodeadores. Amén. Miren, hermanos, el espíritu fariseo, el espíritu religioso, es aquel espíritu en el cual su iglesia es la mejor. Es aquel espíritu en el cual su pastor tiene el mejor mensaje. Su pastor es el que predica mejor. Es aquel espíritu en el cual su congregación es la mejor. Aquel espíritu en el cual su forma de adorar es la mejor. Ese es el espíritu religioso. ¿Saben ustedes? La palabra de Dios es algo que viene a cada hijo y el crecimiento es individual. Si los agricultores siembran, no todos los granos brotan, no todos en el mismo momento, hay una diferencia. Aunque se siembren en la misma, otros pues crecen un poco más. El punto, hermanos, es este, que no se trata de ser mejor que su hermano. No se trata de ser mejor que su hermana. No se trata de una competición. Se trata de esto, de ser mejor que lo que fue ayer. Y mañana ser mejor de lo que fue hoy. De eso se trata. Porque el fariseo pues es aquel que se jacta. El fariseo es aquel que busca sacar pecho. Amén. Es aquel, hermanos, que trata de sacar, sobresalir sobre los demás. Ese es un espíritu fariseo. No, que yo tengo una iglesia madura, que yo pertenezco a una iglesia madura. ¿Y madura en qué? Amén. Espíritus que carcomen. ¿Por qué? Porque vamos a competir. Cuando debemos, hermanos, vernos a nosotros mismos, que dice la Escritura, examinaos, examinen a sus hermanos, examinen a sus hermanas. ¿Qué dice? Examínense ustedes mismos. Dice la Escritura, Pablo, cada día muero. Amén. Se trata de menguar para que él pueda crecer. Romanos, ¿dónde lo anoté? Romanos 12:3, creo que lo anoté por acá. Bueno, Romanos 12:3, creo que Romanos 12:3, sí. Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no se jacte de lo demás que usted tiene. Usted mismo se conoce. Entonces, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, cada uno tiene una medida de fe. Por eso es que la Escritura también dice que los de fe débil ayuden a los, bueno, aquí sí se hace, a los de fe débil sobrellevan a los de fe fuerte, pero la Biblia dice que los de fe fuerte ayuden, sobrelleven a los de fe débil. Amén. Por eso vemos cómo este Pablo, hermanos, cuando él habla, bueno, si vamos a hablar en cuestión de jactarnos, yo tengo de qué. Si vamos a hablar en cuestión de ser irreprensible, yo tengo de qué. Si vamos a hablar en cuestión de ser celoso en cuanto a la ley,
Yo tengo de qué. Pero cuando se trataba de hablar de pecadores, ¿qué decía él? Yo soy el peor de todos. Porque esa es la actitud de un hijo de Dios. Amén. Sabiendo que, como les dijo David, no, hombre, si fue la gracia de Dios. No fueron ustedes los que fueron allá a pelear. Fue Dios. Amén. Porque allí muchas veces se nos suben los humos a la cabeza. Amén. No, es que yo logré esto. Yo antes era un gran metido, ya no soy. Yo antes era una gran chismosa, hoy ya no soy. No, fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Amén. Y Pablo es lo que da a entender. Yo tendría de qué, pero no, yo el peor de todos. Yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo como un abortivo. Yo siendo el último de mis hermanos. Esa es la actitud que a Dios le agrada. Porque es la forma en la cual estamos cuidando ese sacrificio. Porque el sacrificio es el que Cristo es, no el que yo estoy haciendo. Amén. Por eso es que más adelante él habla sobre el discernir el cuerpo del Señor. Sobre discernir el cuerpo del Señor, donde en 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere esta pan o bebiere esta copa del Señor dignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, vean, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, también Pablo en Corintios 1:12-27 dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros del cuerpo, cada uno en particular. Y hermanos, es el verdadero sacrificio. Como les decía, esa sangre nada más fue el dinero, fue la transacción, pero el verdadero valor es usted. El verdadero cuerpo de Cristo es usted. ¿Cuánto debe cuidar ese sacrificio? Eso es lo que costó la sangre que Él derramó allá. Amén. Por eso que dice Pablo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo, puro para Dios. Un cuerpo, hermanos, que se formó a través de las edades. ¿Saben? Como Jesús vino, no vino a los fariseos, no vino a los saduceos, vino al vulgo, vino a que aquella prostituta recibiera perdón, vino a que aquel allá, hermanos, estafador como Zaqueo recibiera perdón, vino que aquel publicano Mateo recibiera perdón, aquel hombre buchinchero como lo era Pedro recibiera perdón. Y de eso Dios formó una iglesia, de lo vil y despreciado. Pero ¿qué pasó después? El espíritu religioso se metió en las estructuras de esta iglesia primitiva y poco a poco fue carcomiendo la oruga, el saltón, la langosta, toda esta clase de demonios. Y lo que hacen estos espíritus religiosos es eso, que no se acuerdan de donde Dios nos sacó, no se acuerdan de donde Dios nos trajo. Y ya cuando ya hemos avanzado, hemos obtenido victorias, nos pasa lo que le estaba pasando a estos guerreros de David. Pero el cuerpo de Cristo realmente ha venido formándose desde la iglesia primitiva. Ustedes saben, Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Y normalmente cuando hablamos de sal, hablamos de una mala racha, es que ando salado. Se transversa la expresión, pero Jesús toma, ustedes son la sal de la tierra. Me explicaba acá el hermano Nelson. Él trabajó en esto de una salinera. Y el proceso, hermanos, yo lo puedo tipificar con lo que Jesús dijo. Porque dice que sacan el agua del mar y lo pasan a un estanque, por así decirlo. Luego a otro estanque.
Y así va hasta que llega al último lugar donde ya se convierte esa sal. Amén. Y es lo que Dios vino a través de todas las edades, hermanos. Quitando, unos cuantos pasaban, ¿no? Ya no es la misma cantidad, se va reduciendo, amén, hasta que llega y se forma esa sal. Una sal que sirve ¿para qué? Para preservar. Una sal que sirve para preservar alimento. Vemos nosotros ya para ir terminando en Jueces 6. Allí hay algo que hemos escuchado muchos mensajes. Pero Jueces 6 estaba siendo asediado el pueblo de Israel por su desobediencia. Sabemos que Jueces habla del pueblo, de que se pervirtió. Después que salió Josué, quedaron bajo los jueces, se pervirtió. Y Dios levantaba un juez y los libraba, porque ellos se pervertían y caían en manos de sus enemigos. Entonces ellos clamaban y Dios les enviaba un juez y los liberaba y se alegraban, pero luego moría el juez y volvían a caer ellos en este ciclo. Y lo comparábamos, ustedes recuerdan, con los mensajeros. Amén, hasta que al final aparece la mujer después de los jueces, lo que es Ruth. Pero aquí en este caso de Gedeón hablamos, estaban siendo invadidos, asediados por los madianitas. ¿Saben? Los madianitas se les describe como aquellas personas que tenían la costumbre de estafar en el peso y en la mercancía. Ellos eran unos estafadores. Amén, que usted pagaba un precio y no le daban lo que en verdad le ofrecían. Y empieza el libro, el capítulo 6, describiendo que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios, Jehová, los entregó en manos de Madián, que prácticamente Madián, ustedes saben, es descendiente de Abraham y de Sétura, es uno de los hijos de Abraham. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y entonces estos, dice que se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Porque es lo que hace aquel hijo de Dios cuando deja a un lado la palabra. Amén. Y habla de que cuando ellos sembraban, subían estos madianitas y subían estos amalecitas también. Y subían, dice, que los hijos del oriente contra ellos. Amén. Sabemos que Caín se fue a establecer al oriente. Amén. Todos estos habla de demonios. Pero hemos visto cómo ellos subían y los atacaban, pero lo que atacaban no es que los llegaban a matar, les atacaban los frutos, les atacaban el alimento. Amén. No dejaban que comer en Israel. Esa era un asedio en el cual, hermanos, sus esfuerzos se iban en saco roto. No les abundaba el alimento. Todo lo que ellos hacían, por más que se esforzaban, no les servía de nada. Y ellos subían y subían sus ganados también, y eran innumerables, y devastaban la tierra, y de este modo empobrecían a Israel. Amén. ¿Por qué? Porque habían dejado a un lado a Dios. Pero estos hombres empezaron a clamar, y Jehová envió un profeta. Jehová envió un profeta y les dijo: así ha dicho Jehová, yo los hice salir de Egipto, yo los había sacado de la servidumbre. Amén. Yo los libré de la mano de los egipcios, yo los libré de la mano de todos los que los afligieron. Y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No teman a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no obedecieron mi voz. Ahora,
Este profeta viene, pero así como viene, sale de la escena. Pero tras ese profeta salir de la escena, tras ese profeta predicarle a todo este pueblo y decirle la desobediencia, entonces en el 11, hermanos, viene el ángel de Jehová ya no a lo público, sino únicamente a Gedeón, aquel hombre que estaba ya en el lagar, el lugar donde se hacía el vino, preservando ese alimento para esconderlo de estos madianitas, para esconderlo, hermano, de estos que llegaban a devastar, para esconderlo de estas aves inmundas, de estos carroñeros. Amén. Y Jehová le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En lo poco has sido fiel, en lo poco que has logrado mantener, en eso te has podido posicionar. Y a pesar que tienes temor, pero para mí sigue siendo un esforzado, sigue siendo un valiente. Ahí es donde lo poco que usted tiene, usted debe cuidarlo, en la medida de fe que Dios le ha dado. Amén. Porque este ángel ya no viene allá a lo público. Este viene, hermanos, ya únicamente a Gedeón. Entonces Gedeón le dice: Señor mío, si Jehová ha estado con nosotros, ¿por qué estamos pasando esta situación? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué que no estamos en esta situación acobardados? Cuando fuimos el temor de todos estos pueblos, cuando fuimos el miedo que ellos tenían cuando se esparcía que iba el pueblo de Israel, las naciones se amurallaban. Ahora era al revés. ¿Y dónde están las maravillas de que nuestros padres nos contaron? Entonces Jehová le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envío. Y él le dice: Señor, ¿yo con qué voy a salvar? Yo soy el inútil, yo soy el menor de mis hermanos. ¿Con qué voy a salvar a Israel? Pero Jehová le dice: no te preocupes, es que yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Amén. Y vean, le dice: ve con esta tu fuerza. Ahora, no está hablando de su fuerza, está hablando de esa fuerza que viene en el paquete de esa semilla, de ese gene de vida, en esa predestinación. Eso que estaba escondido ahí. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a estos madianitas como un solo hombre. Ellos tenían su unidad allá, tenían su concilio. Amén. Y él le dice: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de mí, que me des señal de que tú has hablado conmigo. Y él le dice: no te vayas, yo te voy a traer una ofrenda y la voy a poner delante de ti. Y Dios le dice: está bien, yo voy a esperar. Y preparó un cabrito y preparó panes sin levadura. Amén. Hermanos, la palabra de Dios no se puede leudar. La palabra de Dios no se puede mezclar. La palabra de Dios debe mantenerse limpia. Amén. Y aquí tenemos este cabrito y tenemos esta levadura y se la presenta. Amén. Y Dios le dice, el ángel de Dios le dice: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. Ponlo sobre esta peña. Amén. Ponlo sobre esta roca. Amén. Y vierte el caldo, y él así lo hizo, y extendió el ángel de Jehová. Amén. Porque él lo puso en una encina. Y el ángel de Jehová extendió su mano. Amén. Y allí no había leña, pero sí había fuego. Amén. Allí no había leña, pero había fuego. Ahí estaba el poder de Dios. El Espíritu Santo consumió ese sacrificio que estaba en la parte alta de ese altar,
que estaba en la parte alta de esas piedras. El Espíritu Santo coronando el edificio, coronando y haciendo uno ese cordero con esa palabra, con esos panes sin levadura. Amén. Y eso lo consumió y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces Gedeón, cuando se dio cuenta que era el ángel de Jehová, él dijo: Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Y ustedes saben qué pasa al ver cara a cara? Muere. Pero Dios le dijo: no temas, amén, no tengas temor, porque no vas a morir. No vas a morir, sino que vas a vivir y vas a contar las obras de Jehová. Porque os digo un misterio: no todos dormiremos, amén. Aquí está esa generación, cuando ese sacrificio fue manifestado completamente, consumido, sellado por medio del Espíritu Santo, amén, aceptado en el amado. Viene esa generación de la que profetiza el Salmo, amén. Y él edificó un altar allí a Jehová. Y la misma noche Dios le dijo: toma un toro y toma otro toro, y vas a ir y vas a desatar ese altar que tiene tu papá, el altar que le habían hecho a Baal, amén. Y vas a cortar también esa imagen de cera, y le vas a edificar un altar a Jehová en la cumbre de ese peñasco. Amén. En la cumbre de esa roca, hermanos. Ahí va a estar ese altar. Ahí va a estar ese lugar, ese sacrificio. Amén. Y lo hizo. Y dice la Escritura que lo hizo de noche. Amén. No podía ser de día. Tuvo que ser después del atardecer. Esto fue de noche. Ya el profeta había salido. Ahora estaba el ángel de Jehová lidiando con Gedeón. Ahora, la mañana se levantan los hombres de la ciudad y vieron que el altar de Baal estaba derribado y estaba cortada la imagen de acera. Entonces, ellos empezaron a preguntar: ¿quién hizo esto? Amén. Este pueblo que Dios le había sacado por gracia, ahora se había convertido en un pueblo idólatra. Y fueron y dijeron quién había sido. Entonces le dijeron a Joás, que era el papá de Gedeón: saca a tu hijo para que muera. Y le dijeron la causa. Y Joás les dijo: bueno, si ese Dios es un Dios, que él mismo se defienda y que él mismo contienda con el que derribó su altar. Amén. Y por cuanto Gedeón obedeció esto, por cuanto Gedeón estuvo firme al mandato de Dios, se le dio un nombre nuevo. Y se le dijo, el nombre ahora era Jeroboal. Amén. Un nombre nuevo. Y luego dice la Escritura que se juntaron los madianitas, los amalecitas y estos hijos del oriente a acampar para guerrear contra Gedeón. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Amén. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y vean, luego vemos como antes de ir a la guerra, se le da Gedeón, él pone una señal. Yo espero me estén poniendo atención, ya vamos a terminar. Y él pone una señal para estar seguro de que lo que Dios había dicho, así va a ser. Ahora, Dios le contesta conforme al dicho de Gedeón, de que él iba a poner un cordón, ustedes saben, y que iba a amanecer ese cordón con el sereno mojado. Y Dios así lo hizo. Pero luego él dice: Señor Jehová, no se encienda tu ira contra mí. No es que esté dudando de tu palabra, pero yo necesito una segunda señal. Amén. Y él dijo: proveeré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y Dios lo hizo así también. Con temor él dijo: Señor, no es que quiera dudar de tu palabra, pero necesito una segunda vez.
Pero puedo ver a Dios que quizás le dijo: no te preocupes, es que es necesario que profetices una segunda vez. Es necesario que hables una segunda vez sobre pueblos, sobre naciones, sobre lenguas, sobre reyes. Amén. Y se levanta y se van a la batalla. Y Dios empieza a hacer un filtro, ustedes saben. Amén. De 32,000 se van 22,000 y quedan 10,000. Pero de esos 10,000, hermanos, fueron 300 hombres los que Dios escogió. Al llamado atendieron muchos. Lo que hablábamos, fueron muchos los llamados, pero Dios solamente trata con escogidos. Amén. Así que si usted ha sido escogido por Dios, si usted ha sido escogido para sentarse en lugares celestiales, tenga por cierto que el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. Y le dijo: con estos 300 hombres yo voy a obrar y voy a librarlos. Amén. Porque yo no quiero que estos digan: es que yo lo hice. Yo no quiero que estos digan: es que yo lo logré. Por eso es que Moody dijo, y se los he citado un par de veces: me alegra saber que al cielo llegamos por gracia, porque no quiero llegar y escuchar a todos haciendo alarde de cómo se salvaron. Amén. Sino de saber que fue la bendita gracia de Dios. Amén. Entonces Dios le dice: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y allí vas a oír lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Y el sueño que estaban contando estos hombres allá en el campamento, hermanos, era un sueño que al escucharlo ellos mismos se dieron la interpretación. Y el sueño dice que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Entonces dijo el compañero: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Una piedra no cortada con mano, un pan de vida, hermanos, para venir y destruir a unos, pero darle vida a otros. Para venir y matar a unos, pero para alimentar y fortalecer a otros. Ese pan de vida, al escucharlo, entonces Gedeón oyó el relato, su interpretación, y él adoró a Dios. Él se regocijó, él tuvo la certeza de que Dios los había entregado en sus manos. Y llegó al campamento y le dijo: vamos, Jehová lo ha entregado en nuestras manos. Amén. Aquí estaba este Gedeón, hermanos, que podemos tipificarlo como el Espíritu Santo también. Porque la victoria, ¿cómo se dio? Por Gedeón. Pero Gedeón, ¿con quién? Con 300 hombres. Era necesario un ministerio quíntuple. Amén. Porque querían estos madianitas que solo estuvieran dando play. Amén, que solo estuvieran ahí con alimento almacenado. Amén. Pero Gedeón sabía, hermanos, que no iban a estar todo el tiempo así. Y él se para y él comisiona un ministerio quíntuple y les dio trompetas a todos los que le acompañaban. Amén. Por eso es que cada ministro de Dios debe tener el mismo sonar de la trompeta. No puede estar dando un sonido incierto. Cada ministro puesto por Dios, cada hombre puesto por Dios. Y ellos dicen que estuvieron firmes en su puesto. Amén. Ellos estuvieron firmes, hermanos. Permanezca firme en el lugar que Dios le ha dado a usted. Y así es como se va a obtener la victoria, por la espada del Espíritu Santo, por la espada de Dios. Amén. Y va a derrotar esos madianitas, esos demonios religiosos, esos espíritus que tanto daño han hecho a la iglesia, esos espíritus que se han creído superiores a los demás. Hermanos, es la palabra la que nos hace dignos, es la palabra la que nos da victoria, es su gracia la que nos hizo salvos, y es su gracia la que nos va a arrebatar. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Pasan los músicos, hermano. Es la gracia de Dios la que nos hizo libres. Es la gracia de Dios la que nos salvó. Amén. Y nosotros somos ese sacrificio. Amén. Ese sacrificio ya no muerto, sino vivo. Amén. Lo que costó su sangre. Lo que costó, hermanos, ese sacrificio que Él hizo allá. Amén. Que
¿Qué tuvo que hacer Él? Tener esa cosa por no algo estimado. Amén. Por amarlo a usted. Su Hijo unigénito, de tal manera amó a usted, no hablando del mundo, sino a usted, que Él dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que obedece su palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hagamos una oración. Bondadoso Padre Celestial, damos gracias por la dicha que tú nos diste de estar una vez más en tu casa, Dios amado, dando, Dios, toda la honra y la gloria a ti, de saber que, Padre amado, tú nos has hablado en la manera sencilla como a ti te place, Dios bendito, pero que esto pueda ayudarnos a estimularnos más en la fe, Dios amado, de saber que esto es un oasis para nuestra jornada, Dios, esta jornada del cristiano, Dios bendito. Dios, tanto necesitamos de ti cada día, Dios amado. Dios, como hablábamos y orábamos el domingo, Dios, necesitamos hasta de tu asistencia para poder escuchar tu palabra, Dios. Para, Dios, oír con aquel gozo, Dios amado. Tanto necesitamos de ti hasta lo más mínimo, Dios bendito. Dios de la gloria, cuánto más necesitamos para hablar tu palabra, Dios, sabiendo que es algo tan puro, algo tan sagrado, que no puede leudarse, que no puede manosearse, Dios, que solamente somos administradores de lo que tú nos das, Padre amado, y qué privilegio el que nos diste de escuchar tu palabra en la plenitud en estos últimos días, Dios, siendo conscientes, Padre amado, de que las aflicciones vienen, las luchas están, la batalla recia cada día más, Padre amado, pero estamos alegres de saber que hay un ángel, Dios, y no cualquier ángel, sino ese ángel fuerte lidiando, Dios amado, por medio de tus hijos, Padre bendito, para poder, Dios, cortar, Dios, todo lo que hay que cortar, para poder matar todo lo que hay que matar, Dios amado. Ayúdanos grandemente, guarda a mis hermanos en su regreso a casa, protégelos, que podamos volver el día viernes en una disposición de tener un momento de comunión contigo. Dios, damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza para despedirnos. Digamos, ya toda mi confianza he puesto sobre ti, porque no soy lo que quiero ser, no soy lo que debo ser, pero sí sé que no soy el mismo de ayer. Amén, esa es la dicha que tenemos en su palabra. Ya toda mi confianza he puesto sobre ti, pues tú eres para mí la luz que me guía. Camino sin temor, confiando en tu palabra. Es la luz en la oscuridad, la luz que me guía. Me diste la vida y me encontraste allí, un alma perdida sin ver nada de ti. Ahora no soy el que quiero ser, tampoco el que debo ser, pero una cosa sé, yo soy el mismo de ayer. Me diste la vida y me encontraste allí, un alma perdida sin ver nada de ti. Ahora no soy el que quiero ser, tampoco el que debo ser, pero una cosa sé, yo soy el mismo de ayer. Mientras la música suena, pueden salir. Dios les bendiga.